Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo webinar de ETAP España. Comenzamos ya. Hoy nuestro webinar va a tratar el tema de la gestión y automatización de datos masivos y procesos en proyectos eléctricos. Vamos a ver el módulo Import-Export entre CanecoBT y Excel. Para abordar esta materia, en este webinar tenemos con nosotros a nuestra compañera Irene Sánchez, que es ingeniero de soporte técnico y de formación en ETAP España. Aquí en pantalla tenéis sus datos por si queréis poneros en contacto con ella, si tenéis alguna duda o alguna consulta. Antes de entrar en materia, queremos comentaros también que precisamente al tiempo que realizamos este webinar estamos empezando con nuestro nuevo curso e-learning sobre el módulo Import-Export de CanecoBT, un curso e-learning que tenéis disponible en nuestra plataforma de Moodle, donde ya podéis encontrar, como sabéis, otros cursos sobre CanecoBT, Caneco Implant, sobre SI Electrical también. Y en este curso tenemos como objetivo que nuestros alumnos aprendan a crear, modificar y gestionar esquemas unifilares mediante la integración de datos desde Excel. Es un curso de 10 horas que puede realizarse en un total de 4 semanas sin limitaciones horarias y que, eso sí, incluye el apoyo de los especialistas de ETAP para en tutorías personalizadas poder resolver cualquier duda. Por lo tanto, esta es una de las novedades que queríamos mostraros en la sesión de hoy. Y ahora voy a ceder la palabra a Irene. En primer lugar, me gustaría saludaros a todos y comentar que, como me ha presentado mi compañera, pues me llamo Irene Sánchez, formo parte del Departamento de Soporte Técnico y Formación de ETAP y soy quien se va a encargar de dar un pequeño paseo por CanecoBT y de explicar la potencialidad de la herramienta Import-Export. Comentar que estoy encantada de estar aquí con vosotros y, dicho esto, comenzamos. En primer lugar, voy a hacer una pequeña presentación. Lo que haríamos sería hacer una presentación general, después haríamos una exportación de datos a Excel y después importaríamos datos y nuevos circuitos a Excel. En cuanto a CanecoBT, comentar que es nuestro motor de cálculo y dimensionamiento de instalaciones eléctricas en baja tensión. Trabajamos a nivel internacional con 17 normas. Tenemos distintos fabricantes. Podemos llegar a imprimir la documentación en 10 idiomas y además tiene pasarela con Rhapsody, SI Electrical, AutoCAD, Revit, etc. Nos vamos a centrar concretamente en el módulo Import-Export, en el cual pues, podemos exportar datos avanzados a varios formatos de texto, importar datos y circuitos en CanecoBT y también convertir fichas y resultados de, por ejemplo, unifilares a TXF. Empezamos con la demo. Y lo primero, pues aquí tenemos CanecoBT. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a crearlo desde aquí. Y aquí tenemos los ficheros de fabricante. Como podemos ver, pues esto es lo que podemos configurar y aunque pertenecemos a la casa Schneider, seguimos siendo y siempre seremos multifabricante. Es decir, yo, por ejemplo, si voy aquí a los interruptores de uso general y veo los catálogos que tengo disponibles, pues veo que tengo de todos estos fabricantes, ABB, tengo General Electric, Hager, Legrand, Merlin-Gery, tengo Moeller, tengo Siemens, etcétera, aparte de, por supuesto, Schneider Electric. Además, catálogos de distintos años, de forma que, por ejemplo, si tenemos una instalación antigua y le hacemos una instalación, pues podemos utilizar los catálogos que se usaban en ese momento. Dicho esto, aceptamos y podemos crear nuestro suministro. Tenemos la posibilidad de crear
un suministro de clase trafo, grupo electrógeno, cuadro por IK y cuadro por RX sería cuando no partimos una fuente física, pues por ejemplo, partimos datos de la compañía, etcétera. Y si tenemos el pack Caneco Scale, pues también podríamos disponer de la corriente continua. Voy a poner un trafo, puedo ponerlo dentro del catálogo o fuera del catálogo, yo lo voy a poner dentro del catálogo y voy a poner un trafo de 630 kVA, como podemos ver. Podemos parametrizar todo esto en la ficha suministro, incluso también en la parte de Redate, pues podríamos cambiar y poner cualquier otra tensión en el primario, etcétera. Y podemos ponerle, por ejemplo, una protección aguas abajo, como por ejemplo un caja moldeada. Calculamos, me viene aquí la elección de la protección, desde la más económica, conforme a la más cara, que voy a elegir esta misma. Acepto, pulso OK y podemos definir nuestros índices de revisión hasta un máximo de 500 y aquí pues voy a poner demo dibujado por Irene, comprobado por Máximo y aprobado por Jesús, por ejemplo. Acepto y ya tendríamos nuestro suministro. Podemos insertar nuestros distintos circuitos de distintas maneras. Yo voy a hacer un poco un esquema y voy a poner dos cuadros. Aguas abajo de este cuadro voy a poner dos juegos de barras. Reduzco esto un poquito y aquí voy a poner, por ejemplo, cinco tomas de corriente. Voy a poner, por ejemplo, 4 alumbrados. Y voy a poner aquí 3 motores. Yo voy creando mi esquema y luego ya pues puedo introducir los datos que me interesen. Aparte tenemos varias vistas. Tenemos esta la vista unifilar general, en la cual puedo ver la totalidad del proyecto. Y luego tengo la vista unifilar tabla, en la que, por ejemplo, puedo ir añadiendo símbolos. Tengo la vista tabla en la que ya aquí podemos trabajar como si estuviéramos en Excel. Puedo, por ejemplo, definir aquí un consumo. Pues, por ejemplo, le voy a poner aquí un consumo de, por ejemplo, 10 kilovatios. Y yo ya puedo arrastrar. Puedo poner aquí, por ejemplo, 5 metros, lo arrastro y tengo una serie de datos que puedo ir modificando por ejemplo, tengo aquí la protección contra contacto indirecto. Tenemos, por ejemplo, la caída de tensión máxima, tenemos simultaneidad, tenemos aquí pues todos estos campos y podemos de este modo pues definir de forma bastante rápida nuestros consumos y nuestras longitudes, etcétera. Pues aquí yo voy a poner, por ejemplo, este juego de barras, voy a ponerle, por ejemplo, 50 amperios. Aquí le voy a poner, por ejemplo, una toma de 2×16. Puedo poner aquí que son 3 tomas. Puedo definir aquí por ejemplo, una longitud de 10 y esto pues lo puedo arrastrar. Esto también lo puedo arrastrar, por ejemplo, a todas las tomas de corriente.
aquí definir un consumo, pues, por ejemplo, de 5 amperios. Aquí puedes definir, por ejemplo, 30 vatios. Pongo aquí, pues, por ejemplo, 4 receptores y lo arrastro, etcétera. Y de este modo, pues, lo tenemos todo configurado. Por supuesto, pues siempre podemos configurar también desde aquí longitud y consumo. Y aquí a este cuadro le voy a asignar 110 amperios. Y aquí voy a poner 120 amperios, por ejemplo, y le voy a poner 15 metros. Ya de este modo, bueno, no le he puesto longitud, le voy a poner aquí, pues por ejemplo, 10 también, 10 metros. Además, si voy a la ficha del circuito, pues hay muchos más parámetros que yo puedo configurar. Tengo aquí pues todo lo que se acerca de la protección del cable. En datos complementarios también puedo ponerle, por ejemplo, un calibre mínimo, una sección mínima, etcétera. Pues tiene bastante potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que con lo que he hecho hasta ahora, pues yo solamente puedo trabajar arrastrando y soltando datos, puedo trabajar con las variables que vienen aquí. Entonces, existe una herramienta que nos permite modificar muchísimo más y sería la herramienta import-export de texto. Voy a calcularlo todo, selecciono, calculo y ya estaría. Pues para hacer intercambios con Excel, yo lo que puedo hacer es irme aquí a archivo, importar, exportar, y como vemos, pues puedo importar, exportar texto y gráfico. Vamos a ver las dos cosas en esta demostración, pero también tengo los intercambios con Kaneko Implantation y Kaneko Beam, que son herramientas que ya ha comentado mi compañera María José que tenemos disponibles. Y también podemos exportar, pues, por ejemplo, a CIE Electrical o a Rhapsody. Vamos a elegir a texto y aquí pues podemos generar, utilizar cualquiera de los modelos de exportación que tengamos o crear uno nuevo que le voy a llamar demo imp X, por ejemplo, a este modelo. Este modelo lo que tengo que hacer sería configurarlo. Lo primero, pues, decidir qué tipo de formato. Como podemos ver, puedo exportarlo a AXIS, CSV, Excel, HTML o XML. Yo lo voy a exportar a Excel. Puedo decidir si es importación o exportación. De momento vamos a exportar y decidir qué queremos exportar. Si queremos exportar cuadros, suministros o, por ejemplo, circuitos, que es lo que voy a hacer ahora. Aquí le voy a llamar circuitos demo. Le voy a llamar. Ahora lo que puedo hacer es irme a los detalles. Elijo, por ejemplo, el idioma. Pongo aquí la presencia de la línea de título para que me aparezca el campo que estoy visualizando o modificando. Y luego puedo decidir los campos. Voy a limpiar todo esto y elegir los campos que quiero. ¿Qué campos puedo introducir? Los que quiera. Mientras que en la vista tabla yo tenía una limitación en el sentido de que los datos que puedo modificar son aquellos que me vienen por defecto. Aquí yo puedo decidir incluso más campos de los que me permite en Excel. Yo no podría exportar todos los campos. Yo aquí tengo todos los campos, tengo una serie de campos por aquí y luego
tengo aún más en todos los campos continuación. Eso sí, para ir un poco más rápido, pues tenemos muchas variables, pues están filtradas y, por ejemplo, podemos elegir algunas de circuito. Puedo elegir el localizador, por ejemplo, la clase, juego de barras aguas arriba, puedo elegir aguas arriba, puedo cambiar el orden perfectamente si me apetece. Voy a minimizar esto y puedo, por ejemplo, decidir que del cable quiero poner la longitud y quiero poner también del receptor, quiero poner el número de receptores y el consumo, por ejemplo. Y también puedo poner variables que no se encuentran en la vista tabla, como por ejemplo, aquí tenemos una que es la protección mínima, que esto no se encuentra en la vista tabla. Entonces, pues todo esto lo puedo exportar a Excel y puedo hacer dos cosas. Una pues sería simplemente hacerme una documentación en Excel a partir de la información que tengo en CanecoBT y si me interesa, pues por ejemplo, un listado de cables, un listado de por ejemplo, ver los resultados, pues, por ejemplo, de selectividad de cada circuito, aquí pues tengo posibilidades infinitas. O puedo, que es lo que voy a hacer, pues realizar intercambios entre CanecoBT y Excel. Pues ya que he definido todos mis campos, voy a cerrar y bueno, antes que nada se me había olvidado, voy a guardar este archivo en una carpeta que he creado, que estaría aquí. Y le voy a poner demo imp ex. Y aquí puedo definir una serie de parámetros que me aparecen en la impresión. Ahora, una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es utilizar mi modelo y voy a ejecutar la exportación. Voy a poner todos los campos. Ya vamos a ver que en esta carpeta ahora tengo mi fichero circuitosemo en la que me aparecen los campos que yo he seleccionado. Entonces, pues aquí yo puedo esto simplemente tenerlo como un listado y no tocarlo y ya está, o puedo aquí hacer cambios. Y eso es lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer, pues, por ejemplo, estos alumbrados los voy a poner de 40 vatios. Aquí, por ejemplo, voy a poner 8 receptores y voy a cambiar esta longitud a 7 metros. Pero no solo puedo hacer intercambios, y de hecho voy a hacer una cosa, voy a cambiar también el calibre mínimo y vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a poner un calibre mínimo de, por ejemplo, 30 amperios. Vamos a ver luego que esto va a hacer que me aumente el calibre de la protección elegida. Y ya con esto, pues tendría mi primer esbozo, pero también puedo hacer una cosa, que es crear nuevos circuitos. Aquí, pues bueno, lo podemos poner en el orden que queramos, pero para tener un poquito de orden, voy a poner aquí pues,
pues, un circuito más de toma de corriente, que esto lo voy a hacer que sea el TC6. Esta información la voy a copiar, control C, control V, y ya lo tengo todo. Solo tengo que tener cuidado, pues, por ejemplo, que no me coincidan los localizadores. Y voy a poner también pues un motor más con las mismas características. Ahora pues simplemente esto lo guardamos, lo cierro y me voy a mi proyecto. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer el mismo modelo, pero esta vez va a ser de importación. Lo importo, me voy a detalles y aquí voy a hacer una cosa, es que voy a poner la creación de los nuevos elementos para que me ponga nuevos circuitos. Cierro y ejecuto. Vemos que tengo una toma de corriente más y que tengo un motor más, ¿no? De los que tenía antes. Aparte veo que, por ejemplo, esto me lo ha descalculado porque le he cambiado la longitud. Aquí pues he cambiado los consumos. Y aquí vamos a ver, pues por ejemplo, con un circuito de tomas de corriente, yo aquí tenía calibre 50, vale, pues no se va a notar mucho el calibre mínimo, no me acordaba que había puesto 3. Pero vamos a ver que si yo pongo, por ejemplo, aquí una sola toma, por ejemplo, y calculo, me va a poner un calibre de 32 amperios porque en el calibre mínimo tengo 30 amperios, que esto lo he tomado de la exportación. Ya pues, es cuestión de seguir calculando y de dejarlo todo hecho, pero como podemos comprobar, yo aquí puedo modificar circuitos ya existentes y crear circuitos nuevos. Con Excel esto sería un pequeño vistazo de lo que podemos llegar a hacer en cuanto a tratamiento de datos y en cuanto a intercambios. Puedo incluso llegar a hacer, introducir nuevos cuadros, introducir más circuitos, puedo hacer bastantes cosas con esta herramienta. Pero otra cuestión que me gustaría destacar es el hecho de que podemos también exportar a nivel gráfico. Yo con la herramienta de impresión, yo puedo imprimir todo esto a PDF, pero si me interesa poder visualizar lo que yo exporto en AutoCAD, tener un formato compatible con AutoCAD y además poder hacer, si quiero, pues modificaciones a nivel gráfico, yo puedo importar y exportar a nivel gráfico. Y yo puedo elegir una carpeta que me haya creado previamente, en la cual pues tengo varios documentos, o puedo, por ejemplo, elegir un archivo, pues por ejemplo, el unifiliar general A4 normal. A lo cual, pues si quiero, le puedo, por ejemplo, poner una hoja de presentación. Aquí puedo elegir el formato gráfico, que puedo poner un metafichero evolucionado o un TXF, que puedo perfectamente abrirlo en AutoCAD. Pues eso es lo que vamos a hacer, un TXF. Aquí pues indico el prefijo de importación, decido qué quiero exportar, que lo voy a elegir todo, y también puedo aquí exportarlo en otro idioma distinto al que he trabajado, pero lo voy a dejar en español simplemente para que lo veamos. Y ahora pues simplemente acepto
y ya se me ha exportado. Y ahora si yo me voy a mi carpeta, veo que tengo aquí un archivo de exportación. Si yo ahora, pues, por ejemplo, este archivo lo abro, vemos que tengo mi unifilar y tengo aquí una hoja de presentación. Perfecto, dicho todo esto, me gustaría dar las gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Recordar los datos de nuestro Sales Country Manager para cualquier consulta que quede en el tintero, o si alguien quiere una demo personalizada y gratuita, puede contactar con nosotros a través de este número de teléfono móvil y de este correo electrónico. Gracias a todos por vuestra asistencia un día más. Un saludo y feliz tarde.